Bien, muchachos, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar entonces. Si llega alguien más, ahí lo recibimos conforme se anexe. Y vamos a retomar donde nos quedamos hace un par de minutos. Vamos a seguir revisando cómo podemos determinar la energía almacenada por un capacitor. Ahora que ya hicimos el cálculo de su capacitancia y del voltaje que aparece entre sus terminales, podemos determinar esta energía almacenada en el capacitor. Ya lo hicimos a través de su capacitancia y su voltaje. Vamos a hacerlo ahora a través, de su carga y su voltaje. Vamos a hacerlo ahora a través de su capacitancia y su voltaje. Y vamos a ver que podemos obtener esta energía de la misma forma y debemos de obtener el mismo resultado. Entonces la energía potencial en este caso va a ser la carga de este capacitor que dijimos que era de 80 microcoulombs, es decir, 80 por 10 a la menos 6 coulombs. Esa es es la capacitancia. Perdón, aquí estoy escribiendo la carga. Algo me decía que esto no iba a dar. ¿Cuál fue la capacitancia, muchachos? ¿Siguen ahí? La capacitancia de este capacitor la calculamos aquí, 6.6375 picofaradios, es decir, 6.6375 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12 faradios. Eso lo voy a multiplicar por el voltaje al cuadrado, que es el valor que obtuvimos aquí, de 12.05 por 10 a la 6 volts. Por 10 a la 6 volts, pero además es al cuadrado. Y eso lo divido entre 2 para obtener la energía potencial a través de esta expresión. Entonces, la energía potencial va a ser igual, muchachos, si me ayudan con sus poderosas calculadoras. Para empezar, si tengo 10 a la menos 12 y este 10 a la 6, 10 a la 6 al cuadrado me va a dar 10 a la 12, entonces estos exponentes se van a eliminar. Y nada más me va a quedar esta cantidad, 6.6375 multiplicado por 12.05. ¿Cuánto es eso, muchachos? 79.98. 79.98. Y dividido entre 2. Da 39.99. 39.99. Sí. Gracias. Y algo falló. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dio lo mismo? Profe, a mí me dio 481.89. Ajá. Es que le faltó elevar el valor del voltaje al cuadrado, ¿no? El de ese punto. Sí. Bien, gracias por la observación. Ahí hubo una duda en la indicación, muchachos, un defecto en la indicación, porque este producto es el cuadrado del voltaje. Lo hice para el exponente, pero no lo hicimos para para la cantidad. Entonces, este resultado de arriba debe ser el cuadrado de 12.05 por 6.673. A ver si me confirman esa operación. El cuadrado de 12.05 por 6.6375. ¿Cuánto da? Da 963.7815. Ok, ahorita me lo repites, por favor, permíteme tantito.
973. 963. Ajá, 963. Punto 7815. 7115. Ok, vamos a dejarlo así. Y entre dos eso me da entonces. Es 78, profesor. Darna, ¿cuál es la Es 963.78. 78, ok, gracias. Y dividido entre dos. Da 481.89. 481.89. Bueno, ese sí ya se parece mucho. Y de hecho la diferencia solamente es explicable por los decimales que utilizamos. Esto es prácticamente igual. Aproximadamente 482, ¿no? Joules, que es precisamente la energía potencial que estamos tratando de determinar. Entonces, si vemos, muchachos, en los dos casos obtenemos una misma energía potencial. Ahí les queda a ustedes que revisen y hagan el ejercicio con el otro, con la tercera forma de determinar la energía potencial, es decir, elevar al cuadrado la carga y dividir entre el doble de la capacitancia. Deben de obtener el mismo resultado, aproximadamente 482 joules, como la energía potencial almacenada en este capacitor. Con esa me salió 482.10. Se pasó un poquito, pero está ahí muy cercana a 482, ¿no? Son muy parecidos. La diferencia, Sí. ¿no? La diferencia son los decimales que utilizamos, pero realmente es el mismo valor. Muy bien, entonces de esta manera vemos que podemos determinar la energía potencial almacenada en un capacitor de este tipo, pues de estas tres formas. Y efectivamente, como decíamos al principio, utilizar una u otra de estas tres expresiones, pues dependerá solamente de cuáles sean nuestros datos que conozcamos en un principio. Pero si ya determinamos los tres parámetros implicados en esta ecuación, pues entonces podemos usar cualquiera y las tres nos van a dar el mismo resultado. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Bien, gracias. Entonces, pues tendríamos otro ejercicio por hacer, pero antes de pasar a otro ejercicio, por si no me da tiempo terminarlo, quiero compartirles cómo vamos a, lo que les voy a mandar como ejercicios para estos temas. Voy a compartir este documento para que lo veamos. Entonces, este es un documento, un problemario, de hecho, recomendado por la Academia de Física, que nos legó el profesor Roberto Hernández Arriaga. El profesor Roberto Hernández Arriaga fue un profesor de física de hace muchos años, que en paz descanse, por cierto. Pero bueno, existe el acuerdo de que debemos usar estos problemarios para más o menos uniformizar los tipos de problemas que todos los grupos y todos los maestros de física usamos en este curso. Entonces, algunos de esos problemas que yo les he presentado de forma individual, pues proceden o provienen de este formulario, de este problemario, perdón. Y son problemas seleccionados. Y de igual manera, entonces, para este caso, para estos temas que vienen a continuación, vamos a tratar de ajustarnos a los problemas que vienen propuestos en este formulario. Y entonces les comento, por ejemplo, para este tema que estamos revisando ahorita y el anterior, es decir, a partir de capacitancia, a partir de este problema 30, prácticamente hasta el 35,
son los problemas que tienen que ver con capacitancia y con capacitor de placas planas paralelas. Entonces, estos son los que vamos a proponer para resolver como ejercicio para estos temas que acabamos de ver. Les voy a enviar este programario completo y les voy a indicar de dónde a dónde están los problemas o cuáles son los problemas específicos que hay que resolver. Y esos son los que vamos a hacer como ejercicio para ejemplificar y para practicar este tema que estamos viendo. ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a esto? ¿Dudas, muchas preguntas? Aquí vienen marcados los resultados a los que tienen que llegar. Entonces, pues todavía traen la indicación del resultado para que se puedan guiar si están obteniendo el resultado adecuado o no. Y entonces, bueno, este es el documento que les voy a enviar para los problemas de esta parte del curso. Y hay otra cosa que les iba a decir, ya se me olvidó. Bueno, también les voy a proponer una actividad en un simulador de capacitancia para que veamos ahí el comportamiento de los diferentes parámetros, el área, la distancia y ¿qué más? Ahí se puede ver. La energía que se almacena en un capacitor dependiendo de las diferentes condiciones para que podamos aterrizar un poquito más eso. Entonces, lo que me resta, nos quedan algunos minutos de esta sesión. Vamos a regresar a la presentación. Nos estábamos trabajando. Y entonces, pues vamos a resolver un ejercicio adicional, muchachos. Bien, nos queda suficiente tiempo, vamos a resolver este ejercicio. Y pues vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Tengo aquí una tabla que bajé de internet que me da precisamente constantes dieléctricas de diversos materiales. Aquí puedo ver, por ejemplo, que el aire tiene una constante de 1,00059. Por eso siempre la aproximamos a 1. Entonces la constante K para el aire va a ser igual a la unidad. Y si vemos la del vacío es exactamente igual a 1, por eso decimos que tanto la del aire como la del vacío son similares y las consideramos prácticamente como la misma, son unitarias. Y tenemos otros materiales, por ejemplo, tenemos aquí la baquelita que tiene una constante de dieléctrica de 4.9, el cuarzo fundido de 3.78, el mylar, que es un material que se utiliza mucho para fabricar aislantes, es un material aislante y se utiliza mucho para fabricar capacitores o aislantes de motores. Tiene una constante dieléctrica de 3.2 y si vemos aquí ubicamos el material que tiene una constante más grande, bueno, pudiera ser el agua. Desafortunadamente el agua no se puede utilizar, no hay manera de contenerla si no se conserva su forma si no está dentro de un recipiente. Entonces tiene una constante sí alta, pero no es útil para armar capacitores. Entonces de todos estos que vemos, a lo mejor el une de neopreno vemos que es tiene una de las constantes más grandes, más dieléctricas más grandes, o el titanato de estroncio, que quién sabe qué sea eso, qué forma tenga, qué consistencia tenga, pero también tiene una constante de dieléctrica muy grande. Entonces vamos a utilizar alguno de estos. El PVC es un material muy socorrido y muy conocido, todos lo conocemos como PVC, pero es el cloruro de polivinilo. Vamos a suponer que este capacitor que hicimos tiene PVC entre sus placas. Desde luego es un PVC de un espesor muy pequeño, un PVC de 3 milímetros.
3 milímetros es la placa de PVC que está colocada entre estas placas aislantes. Y vamos a suponer que pues este también es un capacitor muy pequeñito, de tal manera que las placas ahora no son de centímetros, sino son de milímetros. Tiene, por ejemplo, no, aquí son muchos, vamos a ponerle 5 solamente. 5 milímetros en su base. Y vamos a ponerle 10 milímetros de altura. O sea, es un capacitor pequeñito de 10 milímetros por 5 milímetros. Es algo así muy, muy pequeñito, que de hecho es algo que coincide con la realidad. Y separado de una placa de PVC de 5 milímetros. Y entonces a este capacitorcito yo lo alimento para cargarlo con una fuente pues de valor comercial como las que hay en los laboratorios o en los talleres, una fuente de 5 volts de corriente directa. Y entonces me interesa determinar qué es la carga, cuál es la carga que este capacitor puede almacenar en esas condiciones, y además cuál es la energía potencial que almacena debido a esta carga que obtiene cuando lo alimento con esta diferencia de potencial y tiene estas características de construcción este capacitor, muchachos. Entonces la pregunta es, bueno, aquí ya vimos que si uso cloruro de polivinilo, o sea PVC, tiene una constante dieléctrica de 3.4. K es igual a 3.4. La pregunta, muchachos, es ¿cómo empiezo a resolver este problema? ¿Cuál es el primer paso? Alguien que me sugiera. Sin pena, muchachos, díganme. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Podría ser calcular la capacitancia? Ajá, bueno, sí, podría partir de ahí. Porque yo sé que para calcular la carga con respecto al voltaje voy a necesitar la capacitancia. Entonces, pudiera yo empezar por ahí. Y entonces, ¿cómo determino la capacitancia de este capacitor? ¿A qué va a ser igual esta capacitancia? Muchachos, díganme. ¿Los escucho? ¿No los escucho? Muchachos, es sin miedo al éxito, díganme. Es el 3.4, ¿no? ¿Eu? Tenemos que usar el 3.4. Así es, pero primero vamos a ponerlo en términos de la fórmula. Es ¿qué, por qué y entre qué? Por K. Ajá, acá, que es la constante dieléctrica del material, sí. Por no sé cómo se llama esa. Es Se cero. llama epsilon. ¿Qué es eso? Epsilon cero, que es la permitividad del vacío o del aire. Ajá. Luego. Por el área. Por el área. Muy bien, por el área entre la distancia. La distancia, es decir, la separación entre las placas. Muy bien. Ahora sí, vamos a ponerle valores. La K dijimos que esto es PVC, tiene una constante dieléctrica de 3.4, entonces vamos a poner su valor. 3.4 por la permitividad del vacío, esa es una constante, esa no cambia, 8.85 por 10 a la menos 12. A la menos 12, otra vez, digo menos 12 y escribo menos 2, ese es menos 12. Voy a obviar las unidades ya para no, porque tengo poco espacio. Multiplicado por el área, muchachos. El área de este es un rectángulo formado por 5 milímetros de ancho, 10 milímetros de altura. ¿Cuánto será el área?
sería 5 por 10 a la menos 3 Ajá. por 10 por 10 a la menos 3. Muy bien, eso es lo importante, para poder pasar de esos milímetros a metros. Multiplicamos por 10 a la menos 3. Muy bien, Ilian, gracias. Y la altura son 10 milímetros, es decir, 10 por 10 a la menos 3. Y dividido entre la distancia, que en este caso dijimos era 3 milímetros, vamos a expresar eso también en metros, igual. Si está expresado en milímetros, solamente tengo que multiplicar por 10 a la menos 3 esa cantidad, y ya la expresé en metros. Y entonces puedo terminar esta capacitancia haciendo esta operación. Voy por partes. Muchachos, primero díganme, ¿cuánto es 3.4 por 8.85? 30.09. 30.09, gracias Daniel. 30.09. Todavía no le hago nada a su exponente, entonces voy a multiplicar por 10 a la menos 12. Y voy a hacer 5 por 10 son 50. Por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, pues a por 10 a la menos 6. Todo eso dividido entre la distancia que son 3 por 10 a la menos 3. Y entonces vamos a hacer esta operación. Ahora sí, díganme cuánto es. 30.09 por 50 dividido entre 3. De una vez todo. 30.09 por 50 entre 3. 501.5. 501.5. Muy bien, gracias. 501.5. Sí. Ok, pues 501.5 por 10 a la que, voy a ver, menos 12, menos 6, 18, más 3 por 10 a la menos 15. Entonces este capacitor así hecho tiene una capacitancia igual a la menos 15, como que no me suena, pudiera yo encontrar el múltiplo. ¿Cuál sería? Mili, micro, nano, pico. ¿Cuál sigue después de pico, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Bien, vamos a expresarlo en uno más conocido. Vamos a quitar este punto de aquí y vamos a correrlo 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda. Y eso me dice que es 0.501, 5 por 10 a la menos 12. Ese sí lo podemos expresar. ¿Cuánto es eso? Es en pico. Es en pico, ajá, 0.55015 pico faradios. Bien, ya encontramos entonces la capacitancia. Ahora sí, necesito determinar ahora la carga, muchachos. ¿Cómo determino la carga debido a este voltaje que apliqué, esta capacitancia que tiene este capacitor, es decir, la capacidad que tiene de almacenar carga? ¿Cómo la determino esta carga? ¿Es voltaje por capacitancia? Voltaje por capacitancia. Muy bien, sí. Por si no me acuerdo, pues tengo que recordar que la vaca me da queso y crema, y si la vaca me da queso y crema, pues puedo acomodar mis variables de tal manera que la vaca me dé queso y me dé crema, y entonces lo que quiero es obtener queso, pues multiplico vaca por crema. Perfecto, entonces, gracias Daniel, yo soy más lento para eso. Entonces, si quiero determinar la carga, efectivamente, lo que tengo que hacer es multiplicar el voltaje por la capacitancia. Y entonces, si multiplico eso, que es mi voltaje que le apliqué aquí, fueron 5 volts,
multiplicado por la capacitancia que acabo de determinar, va a ser de 0.5015 por 10 a la menos 12 coulombs. Perdón, las capacitancias son faradios. Y entonces obtengo que este capacitor formado de esta manera y al cual le aplico este voltaje de 5 volts, obtiene una carga de, ¿cuánto me da esto, muchachos? 5 por .515. 2 punto ¿qué? 2.5075. 5075. Sí. Ok, gracias, Daniel. 2.5075 por 10 a la menos 12. ¿Y qué unidades, muchachos? Es carga. Joules. Es carga. ¿Qué unidades? Coulombs. Muy bien, coulombs. Acuérdense que la carga se mide en coulombs. El trabajo o la energía en joules. Ahorita estamos calculando carga. Entonces, si lo quiero escribir como submúltiplo, diré que estos son 2.5075. ¿Qué? Muchachos, quito esto y lo sustituyo por su múltiplo. ¿Por qué lo sustituyo? Pico. Muy bien, por pico, entonces son pico coulombs. Esa es la carga que puede almacenar este capacitor. Y ahora sí, voy a determinar la energía que puede almacenar este capacitor. ¿Cuál expresión, cuál fórmula puedo utilizar para determinar esta energía potencial, a que será igual la energía potencial almacenada en este capacitor? ¿Cuál puedo utilizar? ¿Alguna idea, muchachos? Cualquiera de las tres que nos dio, ¿no? Ajá, ahorita como ya conozco tanto el voltaje como la capacitancia, como la carga, puedo utilizar cualquiera. Vamos a suponer, antes de que yo hiciera este cálculo de la carga, pues solamente te conocía voltaje y capacitancia, entonces tendría que usar la fórmula que solamente implica voltaje y capacitancia. Pero ahorita que ya conozco las tres, efectivamente puedo usar cualquiera. Díganme alguna, por favor. ¿A qué es igual a energía potencial? Cualquiera de las tres. A la carga por el voltaje entre 2. Carga, ajá, por el voltaje entre 2. Muy bien. Entonces, de esta manera voy a determinar la energía potencial. Si multiplico la carga por el voltaje entre 2, voy a ver que entonces acabo de calcular la carga, que es de 2.5075 por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12 coulombs. Si eso lo multiplico por el voltaje, en este caso que fue de 5 volts, y lo divido entre 2, obtengo la energía potencial de este capacitor. ¿Cuánto es? 2.5075 por 5, muchachos, ¿me dicen? 12.5375. Bien, gracias. 12.55 por 10 a la menos 6, porque ahí no le hice nada. Dividido entre 2, ¿cuánto me da 12.5375 entre 2? 6.26. Muy bien, 6.26. 6.26 ya. 6.26 por 10 a la menos 6. Pero ¿por qué por 10 a la menos 6? Por 10 a la menos 12, si no le hice nada a este. Por 10 a la menos 12. Y entonces, por 10 a la menos 12. Y entonces, ya tengo aquí esto como es energía.
es, bueno, me quedaría en coulombs por volt y eso también son joules. Y expresado en, quitando este exponente y poniendo el Sería pico. serían también picos, es decir, 6.26 pico joules. Ese sería mi energía potencial almacenada por este capacitor, formado de esta manera y alimentado por una fuente de 5 volts. Eso es lo que tendría, es la energía que podría yo almacenar para poder utilizar posteriormente en alguna situación práctica. 6.26 picojoules, o sea, micro, una energía muy pequeñita, pero bueno, finalmente es está dada por la forma en que se hizo este capacitor. Acuérdense que es un capacitor muy pequeñito. Muy bien, muchachos, ahí ya determinamos todos los parámetros que nos pedían y más o menos así es el orden de la forma en que vamos a resolver estos ejercicios. Entonces, propongo los ejercicios, muchachos, para que los empiecen a trabajar y, pues, si no tienen alguna otra pregunta, comentario acerca de esto, pues, tendremos que terminar la sesión del día de hoy. ¿Algo más que quieran comentar, muchachos? ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Bien, entonces, muchachos, pues hasta aquí este ejercicio del día de hoy. Con esto cerramos esta parte de capacitor de placas planas paralelas. Lo que sigue y que es lo último que vamos a ver hasta antes del segundo examen parcial que se viene ya en 2 semanas más, es arreglo de capacitores. Ver cómo podemos jugar con estos capacitores para obtener aplicaciones prácticas, o sea, cómo, dependiendo del uso que vayamos a darle a esta energía, cómo es posible o necesario, más bien, combinar estos capacitores para que podamos obtener mayores energías potenciales acumuladas, mayores voltajes o lo que requiramos según nuestra aplicación práctica. Entonces, muchachos, también les voy a poner por ahí una actividad para que resumamos esta información de la capacitancia y, bueno, es trabajo más trabajo más trabajo. ¿Alguna duda, comentario, muchachos? ¿Alguna duda, comentario que quieran adicionar? Si no, vamos a dar por terminada la sesión hasta aquí el día de hoy. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? Nada más, muchachos. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. Bien. De acuerdo, les recuerdo que no olviden registrar su asistencia. Ya está, ya me avisó, ya está disponible el formulario para registrar la asistencia, no se les olvide. Y recuerden que solamente va a estar disponible unos minutos más, una vez que termine la sesión. No olviden registrarla. Y no viendo más... Una pregunta. Sí. ¿El título va a ser de energía almacenada en un capacitor? ¿La de la clase de hoy? La sesión, pues eso sí, el tema que vimos hoy es energía Vale. en capacitor. Y es que no sabía si le teníamos que poner ese, era subtítulo o ponemos el de placas paralelas. Pues es igual, o sea, Pero- trabajando sobre capacitor de placas planas paralelas, específicamente lo que vimos hoy fue lo de la energía almacenada en un capacitor. Así es. Profe, yo le puse ejercicios de energía potencial. Está perfecto, sin problema. No hay problema. Entonces, así, muchachos, nada más para que se refieran a lo que vimos el día de hoy. Está bien. Muchachos, entonces les agradezco su asistencia. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Buen día para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias igualmente. Luego, profe. Igualmente, profe. Igualmente, adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta pronto, nos vemos. Voy a finalizar la sesión. Adiós. Buen día. Profe. Adiós. Nos vemos, profe. Adiós. Gracias.